Bueno, muchas gracias. Bueno, mi niño. Bueno, chicos, volvamos. Listo. ¿Cuál es la otra tarea? La importancia del presupuesto es, espérame que aquí llegaron varios compañeros. Cumplir las metas del plan de desarrollo y programas de gobierno. Cuando hablamos de cumplir las metas del plan de desarrollo y programas de gobierno, obviamente estamos hablando de los programas de corto plazo, como son los presupuestos públicos anuales, y del plan de desarrollo, que es el plan proyectado del gobierno a 10 años, ¿cierto? Y satisfacer las necesidades básicas de la población. Obviamente, desde este punto es que nace la esencia de los presupuestos y de la necesidad de tener una administración supliendo todas esas necesidades básicas que tiene la población que convive en el Estado, ¿cierto? Que convivimos en la nación. Aquí llegaron dos compañeros más. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? Vamos a pasar entonces a las clases de presupuesto. En las clases de presupuesto tenemos un presupuesto que es el presupuesto cíclico. El presupuesto cíclico es conocido como el presupuesto anualmente nivelado. Busca que los ingresos constantes sean constantes, iguales o superiores a los gastos públicos, sin tener en cuenta la situación económica del momento. Entonces, busca que los ingresos sean superiores a los gastos, ¿cierto? Este presupuesto surge en el advenimiento de la época denominada la Gran Depresión. El presupuesto rompe entonces con el principio de nivelación o equilibrio presupuestario. Su consecuencia es la reducción de los ingresos públicos y un aumento en los gastos públicos. Dicha situación obliga al aumento de los ingresos públicos, a una reducción del gasto público y a través de la restricción de la actividad pública. Vamos a mirarlo despacio. Pero les pido por favor el que tiene por allá como bulla al fondo, si le baja volumen al micrófono para que pueda escuchar los demás compañeros. Entonces, ¿qué primero lo que te está diciendo el presupuesto cíclico? Primero que te está diciendo es que los ingresos sean superiores a los gastos. Nosotros en Colombia tenemos un tipo de presupuesto de ese tamaño, de esa manera. ¿Hasta qué punto serán nuestros ingresos superiores a los gastos? No, profe, nosotros en Colombia pues creo que no tenemos esa clase de presupuesto porque nuestros gastos siempre son superiores a nuestros ingresos, por eso vivimos en constante deudas con otros países, como por ejemplo Estados Unidos, Exactamente. con quien tenemos una gran deuda externa. Entonces Ajá. creo que nosotros no clasificamos en ese tipo En este tipo de presupuestos de nosotros no presupuesto. clasificamos. Sí, Que en el señor. país. Ah, ¿qué dice Alex? Lo que yo decía era que hasta donde yo tengo entendido, ningún país pues se puede dar el lujo de decir que tiene un presupuesto como estos, porque si uno va y mira, todos tienen deuda externa. Hasta Estados Unidos tiene deuda con China y China con Sí, Rusia y claro. Rusia con otros, o sea, como que no Ajá. hay. Son muy pocos países los que... No es tanto porque la plata no alcance, sino porque es una estrategia tú también tener vínculos de deuda con otros países, ¿sí? Ok, Entonces, entiendo. es más por estrategia. Los grandes potencias es por estrategia, por el vínculo, por las relaciones que manejan, por los intereses mismos de tomar crédito, ¿cierto? Es más cuestiones estratégicas. Pero nosotros, país tercermundista, pues hace nunca nosotros hemos podido tener los ingresos superiores a los gastos. Cada vez el gasto es mayor a los ingresos que tenemos y por eso obviamente nos toca acudir a la deuda externa. Entonces nuestra deuda externa es voluminosa frente a, en vez de irla disminuyendo, cada vez la deuda externa ha estado subiendo cada vez más. Cada vez que tenemos una crisis, siempre vamos a acudir a deuda externa.
Ahorita nada más con toda nuestra situación, se supone que en junio están aprobándonos un incremento en el endeudamiento. Parte es para qué? Parte es para cubrir todos los subsidios y todo lo que está haciendo el gobierno para dar cubrimiento a las necesidades que tenemos, ¿cierto? Entonces, ese es el presupuesto cíclico. Y el presupuesto cíclico parte del principio de que se debe dar una reducción intensiva a nivel de los gastos, a nivel de restrictivo. Y lamentablemente, si nosotros miramos, siempre nuestros gobiernos han sido dadivosos con todo el tema del control del gasto público. No ha habido un gobierno que llegue y le ponga mano dura al tema de contratación, al tema de todos los manejos fraudulentos que sabemos que hacen a nivel público. No hemos tenido ningún gobierno que venga con mano dura a manejar ese tema, ¿cierto? Lo más seguro que si el gobierno manejara en forma restrictiva y de controlada nuestro presupuesto, podríamos ver una reducción importante a nivel de los costos y gastos. Pero como no ha habido una mentalidad de ese nivel, no ha habido se supone que ahorita con temas de Contraloría van a ser estrictos con los malos manejos que están dándole a los ingresos no, a los dineros que el gobierno dedicó para hacerle ayudas a las clases menos favorecidas y que le están dando mal uso. Se supone que a partir de ahí sería una buena premisa para que la gente aprendiera la lección de que las cosas, los recursos son para lo que deben ser y no se los deben robar, ¿cierto? Pero pues necesitamos un gobierno que le ponga mano dura. Otro tipo de presupuesto es el presupuesto compensatorio. El presupuesto compensatorio es denominado también política de presupuesto compensado manejado. Lo que busca es reducir el impuesto y aumentar el gasto cuando el empleo esté por debajo de un alto nivel. En el sentido contrario, cuando los precios se elevan, los impuestos deben incrementarse y reducirse en los gastos. ¿De qué me está hablando este presupuesto compensatorio? Si ustedes analizan, me están hablando del control que debo de tener de la economía dependiendo del comportamiento de las variables macroeconómicas, ¿cierto? Entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que si yo busco reducir el impuesto y aumentar el gasto cuando el empleo esté por debajo de determinado nivel. ¿Por qué? Porque cuando yo reduzco el impuesto, cuando yo reduzco los impuestos, estimulo el consumo, ¿cierto? Y al estimular el consumo, lo que voy a generar es un aumento del gasto. ¿Sí? Y al generarse un aumento del gasto, ¿qué se genera? Vamos a hacer esa abstracción mental. Yo le bajo el impuesto. ¿Para qué? Buscando que las familias puedan incrementar sus consumos. Entonces, las familias al aumentar el consumo, las empresas tienen que producir más, ¿cierto? Entonces, como las empresas tienen que producir más, lo que van a generar es disparar el empleo. ¿Me hago entender? Como se bajan los impuestos, sí, es una cadena. Claro que sí. Las personas van a poder consumir más. Y al estimularse el consumo, las empresas van a tener que producir. Y es ahí cuando se estimula, cuando el gobierno a través de esta compensación estimula que las empresas generen empleo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que el gobierno trata de estimular, de equilibrar a través de las decisiones que toman. En el sentido contrario, cuando los precios se elevan, o sea, sube el costo de vida, los impuestos deben incrementarse y reducirse en los gastos. ¿Por qué? Porque pasa lo contrario. Al incrementarse en los precios, el gobierno también tiene que presionar el alta y generar como ese equilibrio económico. Entonces, cuando el gobierno, por ejemplo, toma decisiones a nivel de impuestos, y lo que hablábamos ahorita, el bajarle el impuesto de renta a las empresas, lo que el gobierno trata de hacer es estimular la generación de empleo a nivel de empresas y estimular la productividad de las empresas de forma tal que se dé una mayor producción a nivel del mercado y a nivel del Producto Interno Bruto, ¿cierto? Al darse una mayor productividad, lo que se genera es
en el estímulo de ese escenario es que las empresas generen mayores empleos y contraten mayor cantidad de mano de obra. ¿Sí? ¿Para qué el gobierno hace eso? ¿Recuerdan cómo se llama la ley de la reforma tributaria, la 2010? Ley de crecimiento económico. Ley de crecimiento económico, exactamente. Como se llama ley de crecimiento económico, con las medidas que el gobierno adoptó y aprobaron en esa ley, lo que se quiere es estimular que las empresas sean productivas, de que se genere empleo y que en ese mismo sentido pues seamos productivos e incrementemos el Producto Interno Bruto que tiene el país. Entonces, eso es el presupuesto compensatorio. El siguiente presupuesto es de estabilización automática. El presupuesto de estabilización automática, su base es un principio fundamental, la fijación de alicuotas tributarias que equilibran el presupuesto y generan un superávit. Estas políticas permitirán que si las alicuotas son constantes, se genere un mayor recaudo al aumentar la renta nacional, Producto Interno Bruto, y uno menor cuando ésta disminuya. ¿Qué sucede? Resulta que cuando el gobierno, con la estabilización automática, cuando el gobierno, hablamos aquí de equilibrar el presupuesto y fija unas alicuotas que son constantes, cuando el gobierno genera unos impuestos constantes, una política fiscal estable, lo que va a generar es confianza en el país. Y cuando generas confianza en el país, los inversionistas ven atractivo el país. ¿Por qué? Porque les garantiza una estabilidad en los impuestos y en donde ellos lo ven ganancioso y fructífero venir y traer las inversiones para Colombia, porque les va a dar una rentabilidad estable y les va a poder garantizar una productividad a las rentas que traigan al país. Entonces, eso es lo que va a permitir, si yo genero esta estabilidad, esta clase de estabilidad, va a permitirme que aumente la productividad y tras la productividad se genera mayores impuestos y la capacidad de que las empresas produzcan y puedan pagar los impuestos, ¿cierto? El hecho de que yo pueda captar los recaudos, captar los impuestos, me va a permitir garantizar cumplir con mis presupuestos, cubrir todos los gastos de funcionamiento, las inversiones a nivel de infraestructura, las inversiones a nivel social, y el gobierno no va a tener que estar sufriendo por la falta de ingresos y la falta de pago de impuestos, ¿sí? Entonces esa estabilidad tributaria es la que permite a través de la generación de unos impuestos constantes, alicuotas son tasas de impuestos constantes que permitan una estabilidad a nivel productivo y a los inversionistas generarles confianza y a nivel de las empresas, ¿cierto? Entonces, en la medida que las empresas tienen confianza con el gobierno, con la administración de los recursos, con los impuestos que van pagando, con la política del buen pago, ¿cierto? De los buenos pagadores, en esa medida el gobierno genera mayores recaudos. El año pasado tuvimos un buen estímulo en los pagos de impuestos, tanto así pues que el gobierno fue uno de los años donde se generó unas variaciones, unos incrementos en el pago de los impuestos a nivel de caja, que ha permitido pues que el gobierno terminara un año muy bien, con un flujo de caja importante y a nivel de la política fiscal, el gobierno sea evaluado a nivel internacional como uno de los países que viene manejando con mayor grado de estabilidad la economía. Bueno, hasta ahí son las clases de presupuesto. Repaso. Clases de presupuesto, entonces está el presupuesto cíclico, el presupuesto compensatorio y el presupuesto de estabilización automática. Vamos a pasar a las técnicas presupuestarias. Entonces, a nivel de técnicas presupuestarias, vamos a tener el presupuesto de reajuste. El presupuesto de reajuste es muy común en los países donde existe un régimen parlamentario o el gobierno no puede realizar créditos adicionales o trasladarlos. Es conocido también como presupuesto rectificativo, por lo que involucra un presupuesto adicional que corrige o modifica los cálculos de rentas y las apropiaciones realizadas para los gastos. Entonces, nosotros tenemos un presupuesto original
que es el presupuesto de ingresos y gastos que se aprueba en el mes de octubre. Y luego vamos a tener un presupuesto adicional donde se hace una serie de modificaciones y ajustes al sistema económico. ¿Qué quiere decir esto? En el mes de marzo las empresas tienen que estar presentando, las empresas no, los municipios deben de estar presentando los presupuestos para el siguiente año. ¿Qué quiere decir? Que ahorita tuvimos que, en marzo, que presentar el primer borrador del presupuesto para el año 2021, ¿sí? Entonces los alcaldes tuvieron que llegar derecho a rayar y a organizar toda la estructura presupuestaria para presentarla y empezar el recorrido de que se los apruebe el consejo a nivel local, que lo apruebe la asamblea a nivel departamental y ya pasarlo a nivel nacional a el Congreso. Y el Congreso me lo está aprobando más o menos hacia el mes de octubre. Cuando el Congreso me lo aprueba, ya el presupuesto no es la misma fotografía que el municipio presentó. ¿Por qué no es la misma fotografía? Porque ya han empezado a dar prioridades, a reducir proyectos sociales que no son prioritarios y a irlo ajustando poco a poco de tal forma que lo están midiendo con el nivel de ingresos que tenemos y que los ingresos que tenemos, toda nuestra política fiscal, le dé una cobertura a todos los gastos que están presentando los municipios, los gastos y los proyectos de inversión a nivel de infraestructura y a nivel social, ¿cierto? Entonces, cuando me lo aprueban el presupuesto en octubre, vuelven, ¿qué hacen ahí? Aprueban los presupuestos y se los devuelven a cada uno de los municipios diciéndole, señor alcalde, este es el presupuesto aprobado. Señor gobernador, estos son los presupuestos aprobados de todos sus municipios. Entonces, cada uno empieza a hilar y a revisar qué fue lo que el señor Congreso les aprobó para que ellos ejecuten ¿cuándo? En la siguiente anualidad. ¿Cuál anualidad? 2021. Entonces, el señor alcalde tiene que sentarse con su grupo de trabajo a revisar y a evaluar cuáles son los presupuestos que fueron aprobados, cuáles son los proyectos que les fueron aprobados, ¿para qué? Para revisar y mirar de acuerdo a los adicionales presupuestales, qué plata le aprobaron, qué plata no le aprobaron, y tienen que empezar a modificar y a jugar. En diciembre ellos están haciendo sesiones extraordinarias para organizar todo el presupuesto de acuerdo a lo que les aprobó el gobierno. ¿Sí? Eso pasa en ese momento. Pero en ese momento, cuéntame. ¿Y ahora? Profe, qué pena. Eso te iba a preguntar, por ejemplo, ellos pasan el presupuesto sí, al Estado y el Estado pues en octubre les apoya en cierta parte. ¿Qué parte, qué cantidad o qué porcentaje les aprueba? O sea, del 100% que un 60 o un 50. Es relativo, no se baja tanto. Ok. No se baja tanto. Digamos que, le dieron un 70, entonces de ese 70 tiene que el alcalde distribuir para poder completar su presupuesto que planteó, ¿cierto? Exacto. O sea, tiene un poquito para cada cosa, pues. Exactamente, de acuerdo a las prioridades y a las necesidades. Y pueden haber proyectos que sean supremamente importantes, entonces, ¿qué dicen? No, arranquemos este presupuesto, pero volvámoslo varias anualidades. Entonces, arranquemos el presupuesto, pero no lo hagamos en un solo año, sino que volvámoslo en 3 años. ¿Cierto? Lo alargan para poder completar, lo alargan para poder cumplir. Claro que sí, y porque es un presupuesto importante para la región, ¿ves? Y en este momento fácilmente vamos a llegar a un punto también de presupuesto adicional en el sentido de que de todo lo que estamos viviendo, el gobierno tiene que reevaluar y tiene que analizar cómo se están dando esos presupuestos, cómo vamos, qué tiene que reducir, porque necesitamos, ¿qué necesita la gente? La gente no necesita un puente. En este momento la gente no está necesitando la prioridad de un puente ni de una cartera, sino que necesita comida, ¿cierto? Entonces el gobierno tiene que pellizcarse durante estos 3 meses de ver cómo sigue auxiliando a la gente, porque la gente todavía está grave. Y no creamos que el 26 de mayo nos abren la puerta de la casa para salir a producir, inmediatamente la economía se va a estabilizar. Nosotros vamos a durar un periodo donde vamos a ir poco a poco, poco a poco. Entonces la gente no es que hasta ese día requiera ayuda.
La gente va a necesitar que le sigan dando un respaldo económico, papá gobierno. ¿Por qué? Porque poco a poco se irá reactivando la economía, ¿cierto? Entonces ese es el de presupuesto de reajuste. Son técnicas presupuestales. Técnica de presupuesto por anexos. Aquí hace referencia. Este es de origen francés. Los anexos son apéndices del presupuesto general que permiten una comunión entre el presupuesto y las instituciones o corporaciones autónomas financiadas total o parcialmente por el Estado. Ofrece una visión general de las actividades que han sido programadas, idéntica con los problemas y estableciendo las acciones necesarias. A nivel de los presupuestos, cuando yo, señor alcalde, genero el presupuesto, y vuelvo proyectos, todas las promesas que le hice al pueblo, cada uno de esos proyectos debe de ir muy bien argumentado con todo el estudio del caso, haciendo la valoración como tal del proyecto, haciéndole el análisis de las necesidades, de cómo está en este momento la región, de cómo se proyecta en unos años si no se le hace un cambio a esa región de acuerdo a esa necesidad, y vengo y le traigo la solución que yo quiero generar, le doy todo el valor, analizo cuánta comunidad voy a impactar, qué estratos, qué cantidad, qué porcentaje de la comunidad que vive en el municipio se va a ver impactada por el desarrollo de ese proyecto, valoro, le hago el plan de trabajo, si va a ser en un año, en 3 meses o en 3 años, ¿cierto? Todo eso es parte de todos los anexos que yo debo de mandar con el presupuesto público que voy a presentar, con mis proyecciones presupuestales. Esos anexos son parte de cada uno de los proyectos que estoy presentando como municipio, ¿sí? Entonces, es ese soporte que el presidente del presidente, igual, el presidente, si estuviera hablando de proyectos a nivel de Estado, cada proyecto debe quedar debidamente argumentado y con todos los anexos pertinentes. ¿Por qué es importante esos anexos? ¿Por qué creen que son importantes? Para poder justificar cada movimiento. Eso, para poder indicarle a las personas que toman las decisiones y que están delegados para ellos, poderles mostrar las necesidades de la comunidad, ¿cierto? Y cómo va a impactar para bien esos proyectos sociales o de infraestructura, o a nivel de salud, o a nivel ambiental, cada uno de esos proyectos, cómo va el desarrollar ese proyecto, cómo va a impactar positivamente esa región, esa sociedad, esa comunidad en donde lo queremos desarrollar, ¿cierto? Porque el día que empiezan a descabezar proyectos, es fundamental la forma como yo argumento el proyecto. A partir de ahí es que voy a demostrar realmente si el proyecto es importante o no es importante, ¿cierto? Entonces, por eso es fundamental dentro de las técnicas presupuestales de presupuesto por anexos. Presupuesto funcional. Nace en Suecia, Inglaterra y Estados Unidos. En él se clasifican los gastos de acuerdo a su propósito, o sea que termina clasificándolos por actividades homogéneas. Su importancia radica en la búsqueda de hacer más productivo el gasto al tomar decisiones con base en los problemas que son identificados, generando con ello una mayor productividad o rentabilidad social. Las apropiaciones de este presupuesto se clasifican en productivas, que se financian a través de recursos de capital, o las improductivas, que se realizan mediante recursos ordinarios. Asimismo, se realizan otras subdivisiones de los gastos en servicios generales, servicios económicos, servicios culturales, servicios sociales, servicios comunales y gastos no clasificados. Digamos, es la forma como se va organizando los presupuestos de acuerdo a cada una de las necesidades. Los presupuestos que son la parte productiva se clasifican de acuerdo a los recursos de capital. Los recursos de capital son los que se me generan con las empresas propias del Estado. Esos son los que se cubren con recursos de capital, toda la parte productiva. La parte improductiva hacen referencias a los recursos ordinarios. Los recursos ordinarios son toda la parte de impuestos, toda la parte que se genera por el pago de impuestos en los diferentes sectores, llámese impuestos nacionales o impuestos departamentales o impuestos municipales. Entonces, a partir de ahí, pues se va a cubrir todos los costos y gastos que se tienen a nivel de gobierno
en cada una de las sedes, en cada una de las administraciones públicas con que cuenta el gobierno, y adicionado pues todos los proyectos, como son los proyectos culturales, sociales, comunales, de salud, los distintos tipos de gastos que son como uniformes en cada una de las comunidades, ¿sí? Es como esa clasificación uniforme que se le da al presupuesto. ¿Para qué? Para al final, cuando yo, contador general de la nación, tengo que unificar los estados financieros, voy a hablar a nivel general de inversión social, voy a hablar a nivel general de inversión en la parte de servicios culturales, de gastos de sostenimiento. Entonces, todas las entidades públicas y del Estado tienen que estar alineados en esa clasificación de los gastos. ¿Sí? Eso se llama presupuesto funcional, técnica presupuestal. El presupuesto económico busca integrar el presupuesto en el contexto de las cuentas nacionales, suministrando de esta manera la información necesaria para realizar una evaluación de la gestión con respecto a la economía, en aspectos como la formación del capital, los gastos de consumo y las transferencias. Este presupuesto clasifica los gastos en corrientes, como los sueldos, las primas, los jornales, los subsidios, las cesantías, las transferencias, entre otros, y aquellos gastos que no generen una contraprestación de bienes y servicios o gastos de capital. ¿Sí? Entonces, este presupuesto económico lo que hace es como hacer la clasificación dependiendo de qué se está generando. Si lo que yo estoy es generando gastos de sostenimiento, gastos de sostenimiento, lo que decíamos, de las administraciones públicas que tienen, que cada una de las administraciones de las administraciones públicas, llámese alcalde, llámese gobernador, llámese consejos, cada una de las administraciones públicas, llámese hospital, llámese escuelas que son propias de la estructura del gobierno, o cuando estamos haciendo inversiones de capital. Entonces se manejan a nivel contable por separado. Una cosa son inversiones, otra cosa son los gastos de funcionamiento. Y a nivel del presupuesto de caja o de gestión, en él se registran los gastos o los ingresos al día que se hacen efectivo. Su producto final son los resultados de la gestión al final del año fiscal. Presenta un inconveniente relacionado con la lentitud en la entrega de la información relacionada con la ejecución presupuestal. Sin embargo, presenta una gran exactitud con la información entregada. Colombia se ciñe a este presupuesto con relación al presupuesto de caja, de acuerdo al artículo 28 de la Ley 38 de 1989. ¿Qué es ese presupuesto de caja? ¿Qué quiere decir? El presupuesto de caja es que se registra el gasto cuando yo lo pago, no cuando no no se causa cuando yo genero el compromiso y ejecutan el trabajo. Un trabajo se pueden demorar ejecutándolo 2, 3, 4 meses, pero en ese momento no se está generando el flujo de caja ni se está pagando, sino cuando pasan la factura, cuando el señor interventor del proyecto lo aprueba, le adjuntan el certificado presupuestario de aprobación presupuestaria, llega a tesorería y ese día que lo van a pagar, ese día es que lo están causando. Y se causa el gasto contra la cuenta por pagar en tesorería y ahí es que se registra. Distinto a la contabilidad de las empresas privadas, que los gastos se registran cuando se ejecuta el gasto, independiente de que yo pague la factura. Si yo pago la factura en 30 días, se queda en una cuenta por pagar. Y el gasto se causa en el estado de resultados, ¿cierto? Esa es la diferencia entre contabilidad de caja y contabilidad de causación. ¿Alguna pregunta de ese tema? ¿Claro hasta ahí? Profe, Señora. cuando dice que se ciñe a la ley pues de Colombia, pues no tengo presente qué ley es esa, como en qué casos o en qué momentos. En contabilidad pública, muñeca. La ley de contabilidad pública se manejan los presupuestos públicos con contabilidad de caja. ¿Sí? Entonces, la contabilidad de caja se ciñe a eso, a que cuando se registran en la contabilidad del gasto es cuando yo lo pago. Distinto a la contabilidad de empresa privada, que cuando yo registro el gasto el día que se causa.
independientemente que yo lo pague a los 8, a los 15, a los 20 días, a los 30 días o a los 2 meses. ¿Sí? Entonces son principios diferentes en la parte contable. En la parte contable de la empresa pública se lleva ese presupuesto de caja y en la contabilidad privada se lleva la contabilidad por causación. De causación. Ok. Eso, esa es la diferencia. Ok, profe, gracias. Bueno. ¿Qué clase de presupuestos bueno, y el presupuesto por programas. Entonces, el presupuesto por programas agrupa los gastos según los programas por realizar y las actividades que integran dichos programas. Su objetivo es determinar el vínculo entre los gastos y el resultado, expresándolo en unidades físicas que deben ser alcanzadas. Los recursos son originados hacia lo que se espera producir o el servicio que se presentará, indicando el efecto de eficacia, eficiencia, el costo de los programas y las metas. Entonces, ¿de qué habla este presupuesto por programas? Resulta que cuando yo a nivel público debo de estar evaluando y mostrando los distintos informes, a nivel de los programas, la evaluación de la gestión de los administradores públicos va a estar enfocada es en mostrar la eficiencia y la eficacia de la ejecución del programa. ¿En qué sentido? En que si yo les prometí, les voy a construir este año 10 megacolegios con una inversión de 20.000 millones de pesos, yo en el informe de gestión debo de estarles mostrando cuánto fue la ejecución presupuestal, cuántas unidades, o sea, cuántos colegios construí, cuánto me valió construir esos 10 colegios y si realmente estoy cumpliendo la meta de los 10 colegios que les prometí. O si solo construí 8 colegios y me gasté antes más de la plata que les dije, ¿cierto? Entonces, en eso, cuando se dan los informes de gestión de los administradores, me deben de presentar un presupuesto por programas, indicándome cómo fue la ejecución del programa y cuáles fueron los logros a través de indicadores de gestión. ¿Sí? Bueno, entonces, estamos hablando de las técnicas presupuestarias. En las técnicas presupuestarias, entonces, hagamos énfasis en las técnicas. Las técnicas fueron el presupuesto de reajuste, el presupuesto por anexos, el presupuesto funcional, el presupuesto económico, el presupuesto de caja o de gestión y el presupuesto por programas. Entonces, esas son las técnicas presupuestarias. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? No, profe. Entonces el paso a seguir, lo que les comentaba ahorita. Vamos a tomarnos 15 minuticos de descanso para que se tomen un café y a las 8 arrancamos el examen. Vamos a tener 45 minutos para desarrollar el examen. Está a través de un foro. Entonces, porfa, para que tengan en cuenta que los 45 minutos se cierra para que controlen el tiempo. Cualquier duda, cualquier inquietud o cualquier inconveniente, nos estamos comunicando por el WhatsApp. Y mientras tanto voy a ir averiguándole lo que les dije ahora. Y les voy a ir cargando la información también que les quede cargar en la plataforma. Profe, pero Señora. Ay, que me fueron 2 personas. Señora. profe, es que no le escucho. Es que ese internet está malo. Ok. Si por algún motivo les llega a fallar el internet, les recomendaría que bajen el documento, lo desarrollen y a los 45, si no lo pueden subir a plataforma o no me lo pueden, me lo mandan por correo o me lo suben por WhatsApp. Pues igual para controlar, para que vayan controlando el tiempo y ante cualquier anomalía que se pueda presentar en el internet como plan B, ¿cierto? Pensando de una vez, ahora hablando de la intermitencia del internet que se está presentando. ¿Listo? Igual estoy atenta en el WhatsApp cualquier cosa que se pueda presentar. Y sobre plataforma, entonces les voy dejando información. Profe. De hablar por el WhatsApp. Hola. Señora.
que está terrible ese internet por acá y yo le pido el favor de que me ingresara al grupo porque no estoy en el grupo, es que estoy conectada desde otro celular. Entonces no puedo ver nada de lo que ustedes escriban en el grupo. Ya le Y ingreso no el sé cómo va celular. a ser el parcial. No En escuché. foro, en foro, el parcial va a ser un foro. Sí, Van yo a le tener escribí el en la curso de tarde. 45 minutos. Pero es una plataforma. En la plataforma, sí señora. Entonces les estaba diciendo que si hay problemas Ingreso a con la el plataforma y por ahí internet, se hace. pero si tienen problemas con el internet sería bueno que ingresen, copien, le dan copiar y lo pegan en un Word. Lo desarrollan y vuelven y ya, y si lo suben, si tienen problemas, entonces les queda más fácil, o lo suben o me lo mandan por correo si tienen inconvenientes, o me lo pasan por WhatsApp a las 8:45 que se cumple el plazo. Pero igual cualquier cosa estoy atenta en el WhatsApp. Profe, yo ya publiqué lo de pues en el WhatsApp, Tan la bella, información muchas de la gracias. biblioteca. Muchas gracias, chicos. Ya saben que quedó ahí la socialización de cómo ingresan en biblioteca. ¿Listo, niños? Así quedamos entonces y nos vamos hablando por el WhatsApp. Que Dios los bendiga y feliz café. Estamos hablando ahora. Muchas gracias. Sí, me ingresa, por favor. Profe, No me gracias. olvide. Ya la ingreso. Ya miro. Chao, chao. Que estén bien.